Bienvenidos hermanos, gracias a Dios por el permitirnos estar juntos una vez más. Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a abrirlas al libro de Daniel. Continuamos esta mañana nuestro estudio que comenzamos el último domingo. Estamos examinando la vida de este siervo de Dios desde el punto de vista de la integridad. Hemos titulado a esta corta serie Características de una vida de integridad. Características de una vida de integridad. Hoy y la próxima vez estaremos estudiando los resultados o consecuencias de una vida de integridad ilustrados en la vida de este siervo, de este hombre de Dios, Daniel. Y para introducirnos una vez más al tema, vamos a dar lectura a los versículos 1 al 9 del capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1 de Daniel, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Estaba leyendo esta semana acerca de algas marinas y encontré en esta lectura que hay una alga marina que crece a una profundidad de 60 metros y flota y sacudiéndose en la superficie turbulenta y rocosa de la costa del océano. Es interesante notar que este talle tan largo, aproximadamente de 50 a 60 metros, no es más grueso que 1 pulgada de diámetro. Es una increíble, delgada planta. Pero ¿cuál es el secreto de la resistencia y la fortaleza de esta planta marina? Los que estudian la flora del mar explican que tiene que ver con el hecho que se encuentra firmemente anclada en su base en grandes rocas al fondo del mar. Por supuesto, al pensar en este relato, comencé a pensar en las tormentas y golpes y frustraciones que nosotros tenemos como seres humanos. Y la única forma de poder sobrellevar la turbulencia en la vida es si tenemos justamente un ancla apropiado. En nuestro último estudio notamos que Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, pudieron soportar la increíble presión y las pruebas que vinieron a su vida, justamente porque estaban anclados firmemente. Daniel y sus amigos vivían y vivieron afianzados en las promesas de Dios en su palabra. Ustedes recordarán, a modo de repaso todavía, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había traído cautivos a Babilonia entre 50 a 75 jóvenes de la realeza judía. Estos fueron escogidos justamente para servir en la casa real.
En este grupo se encontraban Daniel y sus 3 amigos que acabamos de mencionar. Sin duda era un grupo especial. Estos jóvenes, después de un tiempo de reeducación cultural, supuestamente, como aquí se menciona, 3 años, iban a ser entrenados para ayudar a gobernar y controlar a los otros cautivos que iban a estar bajo el control babilónico, cautivos de Judá. La idea era de transformar a estos jovencitos hebreos, aproximadamente entre 13 y 17 años de edad, en caldeos a través de un proceso que nosotros llamaríamos lavado de cerebro. El rey quería que estos muchachitos se olvidaran de su cultura, como ya lo vimos, sus nombres, su entrenamiento, sus lealtades anteriores, su religión, básicamente sus raíces judías. El plan era simple. El plan era convertir a estos chicos en siervos leales del rey de Babilonia por medio de una reeducación, de una reorientación a una manera de pensar y estilo de vida caldea. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿logró Nabucodonosor lo que se proponía? Bueno, aparentemente con la mayoría de estos jovencitos sí lo logró, porque notamos que solamente 4 de ellos, que acá se mencionan, se mantuvieron firmes de acuerdo a sus convicciones. En el caso de Daniel, Asael, Ananías y Azarías, el efecto de transformación fue parcial. ¿Recuerdan? Daniel y sus amigos no se resistieron al cambio de nombres, tampoco se resistieron al cambio de educación caldea, pero sí se resistieron a un cambio de estilo de vida en cuanto al consumo de alimentos y bebidas del rey. Dice el versículo 8 acá, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y ni con el vino que él bebía. Y la razón que, como ya vimos la última vez, era que la Escritura no prohibía, por ejemplo, el recibir una educación foránea. La ley de Moisés tampoco prohibía el cambiarse de nombre, como ellos experimentaron, pero claramente la Escritura, la ley, prohibía contaminarse con cierto tipo de alimentos, especialmente si estos habían sido ofrecidos a dioses paganos, que era la costumbre de los babilonios, y si no se seguían ciertas leyes dietéticas de la ley. El punto principal es que Daniel fue fiel a la palabra de Dios. Hay cosas que la palabra de Dios claramente prohíbe, cosas que son inquebrantables. Hay principios que son obvios. Hay preceptos y enseñanzas en la palabra de Dios que son blanco y negro. Estos no se pueden quebrantar. Y Daniel nunca, como vimos acá, comprometió la verdad de Dios revelada en su palabra. Él trazó la línea que no iba a cruzar en base a los absolutos de la palabra de Dios. En esto Daniel demostró ser un joven con tremenda integridad, y es justamente el tema que estamos estudiando. Lo que Dios declara como principio de vida absoluto fue guía inquebrantable de conducta para este jovencito y sus 3 compañeros. Ahora quiero que notemos que una vida de integridad trae ciertas consecuencias. Existen ciertos resultados que acompañan a una persona que decide ser íntegro delante de Dios. A veces vivir íntegramente y en obediencia a Dios trae consecuencias negativas. Consecuencias humanamente llamaríamos malas. Existe un precio, como vamos a ver, por vivir una vida íntegra, definitivamente. En el caso de Daniel y sus amigos, ir en contra de los deseos del monarca del imperio babilónico fue una decisión a veces peligrosa. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el capítulo 3, los versículos del 16 en adelante, que Daniel, los amigos de Daniel, mejor dicho, decidieron desobedecer al rey por convicciones religiosas y fueron echados a un ardiente horno. También Daniel no comprometió sus principios en el capítulo 6 y fue echado él en el foso de los leones. Por supuesto, el Señor los protegió milagrosamente. El punto es que cuando uno
decide ser íntegro delante de Dios, a veces las consecuencias humanas son definitivamente negativas. El costo de una vida íntegra es a veces alto. Ahora, ¿qué caracteriza a una persona de este calibre? Cuando uno se compromete a tener una conducta íntegra en medio de una sociedad impía, como estamos viendo, en medio de un ambiente contrario a Dios, ¿qué se observa en esa persona? ¿Qué cosas serán notables en ese individuo? Bueno, en este pasaje vamos a notar varias características de un siervo de Dios, de un creyente con integridad. En primer lugar, notamos que Daniel poseía audacia o valentía sin temor de las consecuencias. Fue una persona audaz, fue una persona valiente. Y leemos en el versículo 8 que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Ahí comienza la integridad, audacia, sin temor de las consecuencias. Esto es increíble, que un chico, como vimos la última vez, de aproximadamente, posiblemente tenía 15 años de edad, en la corte del rey de Babilonia, prisionero del rey, siendo educado y entrenado para servir al rey, en un sentido se debía al rey de Babilonia. Sin embargo, Daniel le pide a Aspenaz, el oficial de los eunucos, el jefe de aquellos que servían al rey, que no se le diese alimento ni la bebida del rey, porque él no quería contaminarse. Esto es una palabra fuerte, es una expresión muy fuerte. Daniel está indicando con esto su valentía, su audacia. Realmente no usó excusas para no participar de los alimentos del rey ni la bebida del rey. No dijo así algo como, mirá, Aspenaz, realmente tengo un estómago bastante delicado y prefiero comer legumbres, o una excusa de tal estilo. No, la razón que Daniel da a Aspenaz fue espiritual, basada en sus convicciones, como judío temeroso de Dios, como alguien que obedecía y temía la palabra de Dios. No le dio vueltas al asunto. En pocas palabras, Daniel le dice a este siervo Aspenaz, no voy a contaminarme con estas cosas que para un judío eran sucias, que los babilonios comían. La ley prohibía ciertas cosas que habían sido consagradas a dioses inventados como eran los dioses babilónicos, y no podía entonces Daniel participar de la idolatría que esto involucraba. Esto sería para Dios una abominación. Es interesante que el versículo no lo dice, pero es casi seguro que Daniel le explicó a Aspenaz el significado de la contaminación, el significado de la idolatría, aún corriendo el riesgo de ser ejecutado por rebelión. Sin duda, Daniel le explicó a Aspenaz las razones reales por las cuales él no podía participar de estos alimentos. No tuvo ningún temor de expresar sus convicciones porque estaban basadas en lo que él sabía era la palabra de Dios. Las personas íntegras, las personas piadosas, demuestran audacia sin temor de las consecuencias. Lo vemos en varios héroes de la fe en la Biblia, por ejemplo Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés, por ejemplo, no tuvo ningún temor de ir a Faraón y decirle simplemente, deja ir a mi pueblo. Se para delante del monarca de Egipto y en nombre de Dios valientemente le dice, deja ir a mi pueblo. Esta misma actitud también se observa en David, en el Salmo 40, por ejemplo, el versículo 8. David, el salmista, dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Este es un hombre quien se deleitaba en la ley de Jehová. La palabra de Dios moraba en él abundantemente. Y el versículo 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación. Estas son palabras de David. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón.
He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Lo que está diciendo David es que él no tuvo ningún temor de expresar y publicar la ley del Señor. Dice, no tuve temor de refrenar mis labios ni de proclamarla. No voy a ocultarla, no voy a cambiarla, no voy a taparla, no voy a torcerla. Señor, voy a publicar tu palabra con fidelidad, no importa las consecuencias. Valiente. Eso es tener audacia sin temor. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante este principio? Nos caracterizamos por hablar la verdad, expresar la verdad, vivir la verdad y ser íntegros en cualquier lugar o en cualquier contexto en que nos encontremos. Bueno, David fue así, Moisés fue de esta manera, Daniel demostró tal actitud. Otra vez en el Salmo 71, David exclama, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Noten que David no era un hombre de tiempo parcial en términos de su compromiso con Dios. Publicaré tu verdad y tu palabra todo el día. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Ven lo que está diciendo David? Desde que yo era jovencito y aprendí tu ley, he estado manifestando y publicando tus maravillas, tu verdad, todo el día. Aunque ya lo mencionamos brevemente, pero recordemos la audacia de estos tres amigos de Daniel, ahora sí en el capítulo 3 de su libro, cuando leemos lo siguiente, comenzando con el versículo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Ellos se habían rehusado a adorar a la estatua del rey. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, los amenazó. El rey quiere obligarlos a adorar. Y dice lo siguiente, porque si no adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense el atrevimiento de Nabucodonosor. Decir que él tenía el poder tal que ningún Dios podría rescatar a estos jóvenes. Un concepto muy pobre del Dios de Israel, al cual él no conocía. Observen cómo Sadrach, Mesach y Abednego responden. Tuvieron mucho temor, ¿verdad? Se amedrentaron y cambiaron la situación. No, dicen estos jóvenes, respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo que dicen estos jóvenes es, mira, rey, no queremos ser groseros, pero pase lo que pase, no vamos a comprometer nuestras convicciones. Esa es la respuesta. Esto es tener valentía sin temor de las consecuencias. Ahora, esta misma característica la encontramos en el Antiguo Testamento. Se enseña y se ilustra. Por ejemplo, el Señor Jesús dice en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, esto no quiere decir que los creyentes a veces no somos tentados a titubear. Todo creyente
se ha visto en una situación donde tal vez pudiera haber hablado en nombre del Señor y no lo hizo. Sí, es cierto. Como vamos a ver, aún el apóstol Pablo anima a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio. Y él era un gran hombre de Dios. El punto es que no podemos tener vergüenza de hablar lo que debemos hablar cuando el contexto lo demanda, independientemente de las consecuencias de tal postura. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Es obvio que vamos a sufrir por nuestra fe. Yo recuerdo, y todavía está en mi mente, la situación de hace años atrás, donde el Señor me dio una oportunidad clara de hablar con alguien del Evangelio, y no lo hice. No lo hice. Hasta el día de hoy, esto pasó años atrás, todavía llevo en mi mente esa molestia de esa oportunidad tan obvia que el Señor me dio y no lo hice. Bueno, tenga misericordia y el Señor de tal persona. Espero que alguien más le haya presentado el Evangelio. El punto es que a veces hay situaciones donde estamos titubeando. ¿Hablamos o no hablamos? ¿Decimos o no decimos? Y el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 4:16, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. No debemos avergonzarnos. El ejemplo y testimonio del apóstol Pablo en los capítulos del 24 al 36 de Hechos es una serie de oportunidades que el apóstol Pablo tiene ante líderes, gobernantes como Félix, Festo y Agripa, de compartir su testimonio, compartir el Evangelio, proclamar el Evangelio que él antes perseguía. Y vemos que cada vez lo hace con valentía, sin importarle las consecuencias. Me encanta el apóstol Pablo cuando dice, por ejemplo, en Hechos 20:22, habla de sus futuras aflicciones que venían. Él estaba seguro, consciente de esto, dice el versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que más allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. La Biblia nos enseña que nosotros vamos a experimentar tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción. Y dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, dice Pablo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué preciosa palabra. No estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de terminar mi carrera. Fíjense, eso es ser valiente, eso es ser audaz. No importa la situación, no importa la circunstancia, Pablo dio testimonio del Evangelio. Y por supuesto Pablo, ahora sí trata de animar a su hijo en la fe, a su consiervo, Timoteo, quien aparentemente estaba titubeando y estaba flaqueando en su fe, porque notamos estas palabras en 2 de Timoteo 1, los versículos del 7 al 8, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Aparentemente Timoteo estaba siendo cobarde, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Van a haber aflicciones, Timoteo. Participa de esas aflicciones sin temor. Sé valiente. No te avergüences. Confiesa. Entonces un cristiano, un siervo con integridad, posee esa valentía que no avergüenza. Ni tiene temor de expresar sus convicciones y vivir basándose en la palabra de Dios. Cualquier situación, en cualquier contexto, sin importar el costo. Otra característica que vemos en la vida de Daniel, alguien con integridad, es que esta persona posee un estándar de vida superior. Una persona íntegra, comprometida con Dios,
posee un estándar de vida superior. No es ni vive como el resto de la gente. Es obvio en la vida de Daniel y de estos 3 muchachos. Esta persona tiene un estándar de convicciones y conducta que está por encima de sus contemporáneos. Imagínense, 75 muchachos fueron a la corte y solamente 4 fueron firmes. Quiere decir que ellos se pusieron estándares de conducta y convicciones por encima de los demás. Estos muchachos fueron extraordinarios. Una persona que es íntegra es fuera de serie. Cuando leo las biografías de algunos de los reformadores y los puritanos, observo en estos individuos una calidad de vida que es desconocida hoy realmente. Y era desconocida aún entre los creyentes de la época. Algunas de las biografías de misioneros que posiblemente usted ha leído o yo he leído, hombres de Dios que han sido llamados por Él a servir en tierras lejanas, revelan que sus vidas marchaban a un ritmo distinto del resto de la gente. Piensen en William Carey, por ejemplo, Carey, como decimos en castellano. Este hombre marchaba a niveles de compromiso espiritual por encima de la mayoría de los creyentes aún de su época. Ahí pudiéramos agregar otra serie de héroes de la fe. ¿Qué los hacía diferentes? Sus estándares, su convicción, su conducta. Esto es lo que vemos en Daniel. Después de haber pedido a Aspenaz que le permitiera no contaminarse con los alimentos del rey, en el versículo 12 leemos el estándar que él se había propuesto. Dice el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer y agua de beber. Alguien puede pensar, como se me ocurrió, bueno, qué exagerado, ¿no? Está bien no comer puerco o chancho, o como usted le quiera mencionar, y no tomar el vino del rey, pero acá Daniel se puso una dieta bastante estricta. Sin duda Daniel pudo haber tenido una dieta que incluyera algún tipo de carne y aún vino no fermentado, porque la ley no lo prohibía. O carne que no había sido dedicada a los dioses. Pero Daniel escogió una dieta que no era nada común. Se propuso comer solo vegetales y abstenerse de cualquier tipo de bebida fermentada. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque era muy vegetariano de principios? No, creo que lo hizo porque quería demostrar un compromiso y un estándar alto y distinto al de los demás. La ley no prescribía una dieta vegetariana, la ley de Moisés no prescribe una dieta vegetariana, la ley no prohibía el beber vino. En el Antiguo Testamento los judíos bebían vino, la palabra yayin, que normalmente se tomaba diluido con agua. Pero en algunos casos de consagración, en el Antiguo Testamento leemos que, por ejemplo, los sacerdotes en sus funciones sacerdotales se abstenían de ciertos alimentos y se abstenían de tomar vino. Y aquellos que hacían un voto nazareo también se abstenían de tomar vino. No era un requisito de la ley, sin embargo, que un judío se comprometiera de esta manera. Solo en ciertos casos, en ciertas ocasiones y en algunos individuos. Pero Daniel, sin duda, estaba consciente y había leído de lo que significa estar comprometido con Dios. Él y sus compañeros decidieron separarse de toda contaminación y entregarse a servir a Dios de una manera singular. Eso es lo importante. Ellos levantaron y se entregaron a un estándar muy alto de conducta personal. Ellos determinaron hacer esto, particularmente Daniel. Se propuso en su corazón no hacer esto y hacer esto. Demostraron su entrega a Dios en forma simbólica por medio, en este caso, de la dieta. Hay otra característica de una persona con una vida de integridad que quiero subrayar. No solamente se caracteriza por una audacia sin temor de las consecuencias,
no solamente se caracteriza por un estándar superior, sino que también, número 3, disfruta de protección divina singular. Disfruta de protección o la protección divina en una forma singular. Observen el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Eso es la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, y Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Puso Dios en gracia, Dios concedió favor y gracia. Escuche bien, cuando un creyente vive y se conduce valientemente, siguiendo un estándar de vida obediente a la voluntad de Dios, como lo hizo Daniel, Dios estará con él de una manera singular. Dios manifestará su protección de tal forma que es imposible explicarla, excepto llegar a la conclusión que la gracia y el favor de Dios están con él. Esa es la explicación. Esa es la explicación por la cual Aspenaz tenía un afecto especial por Daniel. Dios responde a una persona que esté comprometida con él. Ahora es importante notar que no fue la integridad o la personalidad particular de Daniel que causó a Aspenaz tener una actitud de favor o buena voluntad para con él y sus amigos. La única razón que aquí vemos y que el Espíritu Santo subraya es que Dios concedió a Daniel favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Fue Dios el que hizo eso. Dios es el que soberanamente se mueve en el corazón de este hombre, Aspenaz, y causa en él un afecto especial por Daniel. Dios es el que controla las circunstancias y los eventos en naciones e individuos. En el versículo 2 ya vimos que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios entregó al rey de Judá en manos de Nabucodonosor. Fue Dios el que había controlado y hecho todas estas cosas. Y ahora aquí Dios continúa llevando a cabo su plan soberano para con la nación de Israel, para con Babilonia y particularmente para con Daniel, su siervo. Dios tenía un plan para Daniel, tenía un plan para su pueblo, que incluía el cautiverio por 70 años, al cabo del cual habría liberación de esa nación, del pueblo. Pero Dios iba a usar a Daniel en medio de esto. Dios iba a llevar a cabo su plan por medio de Daniel. Y vemos que Dios entonces mueve a Aspenaz a tener una actitud de favor para con este joven y sus amigos. Dios soberanamente dice, Aspenaz, tú amarás a Daniel y le concederás gracia especial. Y Aspenaz, sin siquiera el saber por qué esto le estaba sucediendo, se ve movido a tener un afecto especial para con estos jóvenes. Dios hizo la obra. A veces pensamos, bueno, ¿qué pasará en tal situación? ¿Qué pasará si esto? ¿Qué pasará con tal persona? ¿Qué pasará en el trabajo si mi jefe? ¿Qué pasará con Hussein? ¿Qué pasará con...? ¿Saben qué? El corazón de los hombres está en manos ¿de quién? De Dios. Él los mueve. Él mueve y dirige y controla. Está en sus manos. Yo creo que en una forma especial Dios está dirigiendo lo que está pasando en el Medio Oriente hoy. Hemos estado orando a favor de que el Señor protegiera y que el Señor guiara. Y el Señor está contestando. Pero al fin y al cabo, la obra que Él está llevando a cabo es de acuerdo a sus planes y sus propósitos soberanos. Esto es tremendo y tan importante de entender que los eventos y sucesos en una nación, en el mundo, en los líderes que afectan la vida aún del pueblo de Dios, particularmente el pueblo de Dios, son soberanamente controlados y dirigidos por Él. Es una increíble doctrina que la palabra de Dios nos enseña, la doctrina de la soberanía de Dios. Qué paz y ánimo debe traer a nuestro corazón esto. El saber que todo está bajo su control. Ni aún el poderoso Nabucodonosor podía detener ni cambiar el plan de Dios para con Daniel y para con la nación de Israel.
la nación de Judá. Y comienza todo esto cuando Dios pone en el corazón de Aspenaz proteger a Daniel. La lección que aquí observamos es que cuando un hombre o una mujer se compromete con Dios, como Daniel lo hizo, Dios le concede una protección especial. Dios protege a los suyos. A veces pensamos que si somos fieles a Él, si hablamos la verdad, por ejemplo, si nos exponemos a hablar en el trabajo lo que debemos decir y hacemos lo que aún sabemos que no se nos va a enojar el jefe. Y tenemos temor de que si de alguna manera decimos, si nos comprometemos con el Señor en una forma extrema, de alguna manera perdemos el trabajo, perderemos la protección de nuestro jefe. La pregunta es, ¿queremos la protección de nuestro jefe o queremos la protección de Dios? ¿Queremos caer bien a los hombres o queremos caer bien con el único que está en control de todo, quien es Dios? ¿A quién queremos tener a nuestro lado? ¿A los hombres o a Dios? Yo creo que es importante recordar cuando estamos titubeando entre obedecer a Dios o actuar de tal manera que sea la conveniencia del momento, las palabras de Josué 1:8. Sin duda las conocen. Donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y escuchen lo demás. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas saldrá ¿qué? Bien. Esa es promesa de Dios. Eso no quiere decir que todo va a salir de acuerdo a mis planes y lo que yo esperaba, pero de acuerdo a lo que Dios determina y su voluntad para mi vida, todo va a ser prosperidad de acuerdo a cómo Dios define la prosperidad y todo saldrá bien de acuerdo a su voluntad. Dios hace que todo salga bien en aquellos que viven íntegramente delante de Él, aunque superficialmente a veces parezca que las cosas no van tan bien como digamos. Entonces Dios causó a Aspenaz y al resto de los caldeos, al resto de los babilonios que tuvieran piedad de Daniel y el pueblo judío. Noten lo que dice el Salmo 106, hablando de este evento histórico. Dice el versículo 46, Dios hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. No solamente que Dios mueve a Aspenaz y a algunos, sino que mueve a toda la nación, Babilonia, para tener piedad, misericordia de aquellos que estaban cautivos, los judíos. Dios es fiel y protege a los suyos cuando estos son íntegros, cuando viven íntegramente delante de Él. Escuchen para culminar lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. Fíjense, lo repetimos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿No es justamente lo que le sucedió a Daniel? Aún sus enemigos estaban en paz con Él. Qué tremenda verdad. Daniel vivió de tal manera que sus caminos fueron agradables a Jehová. Y como resultado el Señor le prosperó, le protegió, hizo aún sus enemigos estar en paz con Él. Definitivamente Dios tiene cuidado especial de los suyos cuando estos viven vidas de integridad. Y la pregunta es, ¿estás viviendo una vida caracterizada por la integridad? Vamos a examinarnos a la luz de esta pregunta y en la medida que nos preparamos para participar también de la cena del Señor. Vamos a orar juntos. Padre, gracias te damos en esta mañana por habernos instruido una vez más a través del ejemplo de Daniel, sus amigos. Señor, hombres que
demostraron integridad incomparable, aún bajo circunstancias y en situaciones tan difíciles. No tuvieron temor. Sabían en quién habían creído y estaban seguros que ese Dios en quien habían creído los iba a librar a través de una protección inmediata o aún liberación eterna en la presencia tuya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos enseña, y pedimos que en esta mañana nos prepares a cada uno de nosotros, examinándonos cada uno en cuanto a nuestra relación contigo, y particularmente a la luz de esta pregunta: ¿realmente estamos viviendo una vida íntegra delante de ti? Concédenos, oh Dios, concédenos por tu gracia a que seamos íntegros, que seamos fieles, que seamos limpios, que nos comportemos de tal manera, Señor, que traiga honra y honor a tu nombre. Sin duda flaqueamos, Padre, y a menudo pecamos. Confesamos en esta mañana, Padre, nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestra enfermedad, nuestra debilidad. Y, Señor, traemos delante de ti todas estas cosas, invocando tu perdón y sabiendo, Señor, que la sangre